Hoy le estaremos hablando del faro que guió a los ciudadanos de Panamá hacia la lucha por reivindicaciones sociales y patrióticas, que desembocaron en los periodos revisionista y abolicionista. Se puede entender como él surgió de una coincidencia nacionalista y de justicia social, que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Este faro fue impulsado por una combinación de factores históricos, sociales y económicos, que se entrelazaron para promover cambios significativos en la identidad panameña y la percepción de sus derechos como nación y como individuos. Influencia de los movimientos independentistas y liberales. La influencia de los movimientos independentistas en América Latina, iniciados a principios del siglo XIX, tuvo un gran impacto en Panamá. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía nacional, inspiradas en las revoluciones estadounidenses y francesas, llegaron a América Latina y despertaron una gran conciencia anticolonial en los pueblos sometidos al dominio español. Aunque Panamá se independizó de España en 1821, se unió a la Gran Colombia, manteniéndose en un sistema de poder donde aún existían desigualdades como la esclavitud y la segregación. A mediados del siglo XIX, los ideales liberales y abolicionistas comenzaron a ganar fuerza en toda la región, y figuras políticas y sociales en Panamá comenzaron a cuestionar opresión y explotación de las personas afrodescendientes. La promulgación de la abolición de la esclavitud en 1851 en Nueva Granada, incluyendo a Panamá, fue un reflejo de este impulso. Estos ideales liberales, basados en la recomendación de la dignidad humana y la igualdad, se convirtieron en el faro de las primeras luchas abolicionistas en Panamá y establecieron un marco de justicia social que se retomaría en el siglo XX, en la lucha contra el dominio extranjero. La presencia de estadounidenses y la creciente conciencia nacional. La construcción del ferrocarril transísmico en 1950 y posteriormente la construcción del Canal de Panamá a inicios del siglo XX trajeron a Panamá un flujo de trabajadores extranjeros y una fuente de presencia de los Estados Unidos en la región. La llegada de esta influencia extranjera y el establecimiento de la zona del canal como territorio controlado por Estados Unidos, crearon un sentimiento de subordinación en muchos panameños, que comenzaron a sentir su soberanía e independencia amenazadas por la intervención extranjera. Esta experiencia ayudó a consolidar un sentido de identidad nacional y una conciencia de los derechos que estaban siendo ignorados. La resistencia popular ante las condiciones injustas, especialmente en la zona del canal, despertó el espíritu nacionalista que guiará el país hacia el periodo revisionista. El trato desigual que recibirán los trabajadores panameños en la zona del canal en comparación de los trabajadores estadounidenses se convirtió en un símbolo de opresión. Las luchas por mejorar las condiciones laborales y el respeto de la dignidad de los panameños en su propio territorio se volvió un estandarte de la demanda de justicia y respeto, que exigirá un cambio de relación de poder en Estados Unidos. La generación de los 50 y el movimiento estudiantil. En el siglo XX, el movimiento estudiantil y la generación de los jóvenes de los 50 y 60 se convirtieron en otro faro de la lucha patriótica y social, inspirados por movimientos nacionalistas y antiimperialistas de América Latina, y conscientes de la injusticia que sufría su país. Los estudiantes comenzaron a reclamar el control panameño sobre la zona del canal y a exigir el fin del dominio estadounidense. Estos jóvenes lideraron protestas que culminaron en el emblemático suceso del 9 de enero de 1964, conocido como el Día de los Mártires, cuando estudiantes panameños intentaron izar la bandera panameña en una escuela de la zona del canal y fueron violentamente reprimidos, resultando en muertes e heridos. Este evento intensificó el sentimiento de la injusticia y la demanda por la soberanía total sobre el canal. Figuras claves y el papel de intelectuales. El movimiento revisionista también fue nutrido por la labor de intelectuales, historiadores y líderes políticos, como el general Omar Torrijos, quienes promovieron una interpretación de historia panameña desde una perspectiva crítica y nacionalista.
La reinterpretación de la historia de Panamá fue fundamental para consolidar el sentido de identidad y soberanía, y los esfuerzos de estos intelectuales permitieron a los panameños ver su pasado como una lucha constante por la identidad y la independencia. El Día de los Mártires se consolidó como un siglo de resistencia y unión nacional. A partir de este momento, el clamor popular por la soberanía sobre el canal y la zona se convirtió en una lucha nacional compartida. Este incidente aceleró el proceso de revisionismo histórico en Panamá, ya que los panameños comenzaron a cuestionar los tratados exigentes y la versión oficial que justificaba la intervención estadounidense en el país. La presión social y la resistencia de los ciudadanos llevaron finalmente a los negociamientos que culminaron en la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, estableciendo la devolución del canal a Panamá en 1999. El periodo revisionista de la historia de Panamá es una fase que comenzó a mediados del siglo XX y se caracteriza por la reinterpretación y análisis crítico de la historia oficial, especialmente en relación con el papel de los Estados Unidos en el país y la situación de la soberanía nacional. Este movimiento se desarrolló en un contexto de creciente nacionalismo y luchas populares que buscaban redefinir la identidad panameña y cuestionar las estructuras de poder y control extranjeras, particularmente en la zona del canal. Contexto y causas del revisionismo histórico. El revisionismo histórico en Panamá surge como una respuesta al control extranjero, especialmente estadounidense, sobre el canal de Panamá y gran parte de la economía y la política panameñas. Desde la independencia de Panamá en 1903, el país había experimentado una relación ambivalente en los Estados Unidos, quienes habían jugado un papel crucial en su separación de Colombia, pero a cambio habían asumido un rol dominante en la administración del canal. El Tratado Aibuna-Bobadilla en 1903, que otorgaba a los Estados Unidos derechos casi soberanos sobre la zona del canal, generó tensiones y descontento entre los panameños. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial había debilitado la hegemonía estadounidense en América Latina y fomentando un espíritu de resistencia y reafirmación de la soberanía en diversos países. En Panamá, esto coincidió con un despertar nacionalista que buscaba un cambio en las relaciones con Estados Unidos y una reinterpretación de la historia, cuestionando las narrativas impuestas y explorando los temas de la soberanía y la identidad nacional. Este periodo también se alimentó de un crecimiento del movimiento sindical y estudiantil, que defendía los derechos de los trabajadores panameños en la zona del canal, quienes recibían un tratado inferior al de los empleados estadounidenses. Luchas emblemáticas del periodo revisionista. Durante el periodo revisionista, varias luchas y eventos históricos se destacaron y simbolizaron los esfuerzos por la soberanía y el control del canal. Entre las más importantes están los sucesos del 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Uno de los eventos más emblemáticos en la lucha por la soberanía fue la protesta de estudiantes panameños en la zona del canal, el 9 de enero de 1964. Esta manifestación pacífica, que tenía el propósito de izar la bandera panameña junto a los estadounidenses en las escuelas del área, desencadenó una violenta represión y enfrentamientos con la policía y los residentes estadounidenses. El evento resultó en la muerte de más de 20 estudiantes panameños y decenas de heridos. Este incidente profundizó el sentimiento antiestadounidense y fue un detonante importante para el revisionismo histórico y el cuestionamiento de los tratados vigentes, consolidando un clamor popular por la recuperación de la zona del canal. Las negociaciones del Tratado Torrijos-Carter, 1977. Durante la década de 1970, el general Omar Torrijos Herrera asumió el liderazgo en Panamá y adoptó una postura firme en la búsqueda de la recuperación de la soberanía sobre el canal. A través de una campaña de presión internacional y de acercamientos con otros países de América Latina y del Caribe, Torrijos impulsó las negociaciones con Estados Unidos, que culminaron en la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977. Estos tratados establecieron que el Canal de Panamá pasaría a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, marcando una victoria en la lucha histórica por la soberanía. Esta fue una de las luchas más simbólicas y exitosas del revisionismo,
pues concretó un cambio real en las relaciones con Estados Unidos y puso fin a las décadas de dominación estadounidense en el canal. El movimiento estudiantil y sindical. Durante este periodo, el movimiento estudiantil y sindical fue crucial en la defensa de los derechos de los trabajadores panameños en la zona del canal y en las demandas por mejores condiciones laborales y salariales. Este movimiento fue un pilar en la construcción de un sentimiento nacionalista y de solidaridad en los panameños, quienes se unieron en torno a una causa común, la defensa de la dignidad y los derechos de los trabajadores locales. Los sindicatos se convirtieron en una fuerza de resistencia contra la dominación económica de los Estados Unidos, destacándose figuras como los trabajadores del ferrocarril y los estibadores. Impacto del periodo revisionista en la historia y la sociedad panameña. El revisionismo histórico transformó la visión de Panamá sobre su pasado y su futuro. A nivel educativo se revisaron los textos de historia para incluir una perspectiva más crítica y menos idealizada de las relaciones con Estados Unidos. Esto fomentó una conciencia nacional más profunda, en la que la identidad panameña se definía no solo por su geografía, sino por su lucha por la soberanía y la justicia. El revisionismo también tuvo un impacto duradero en la política panameña, dando lugar a políticas orientadas a reforzar la autonomía económica y social del país y a buscar una mayor integración con América Latina. Los tratados Torrijos-Carter fueron el resultado más visible de este cambio de paradigma, pero las ideas revisionistas siguen influyendo en la sociedad y políticas panameñas. La soberanía sobre el Canal de Panamá, adquirida finalmente en 1999, en vista como una culminación del sueño de autodeterminación que motivó a generaciones de panameños durante el siglo XX. En conclusión, el periodo revisionista de la historia de Panamá fue un movimiento profundo y transformador que buscó reescribir la narrativa nacional desde una perspectiva autónoma y crítica. Este proceso de revisión y reinterpretación de la historia oficial permitió a Panamá afirmar su identidad nacional y avanzar hacia una soberanía plena, dejando un legado de resistencia y orgullo que sigue vivo en la sociedad panameña actual. El periodo abolicionista de la historia de Panamá tiene raíces en el movimiento global contra la esclavitud en el siglo XIX y se desarrolla en un contexto de cambios sociales y económicos que finalizaron a la abolición de la esclavitud en el país en 1851. Durante la época colonial de Panamá, había sido un punto estratégico de comercio y debido a su posición geográfica como la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, desempeñó un papel importante en la trata de personas esclavizadas provenientes de África. La economía colonial dependía del trabajo forzado de minas, plantaciones y construcciones de infraestructuras, lo cual generó una sociedad racional estratificada en lo que los afrodescendientes y los esclavizados ocupaban posiciones subordinadas. Inicio y contexto del periodo abolicionista. El periodo abolicionista en Panamá comenzó a mediados del siglo XIX en el marco de la lucha independentista de reformas en Latinoamérica que cuestionaban las explotaciones y las jerarquías sociales y coloniales. La independencia de Panamá de España en 1821 no significó el fin de la esclavitud y el territorio pasó a formar parte de la Gran Colombia, junto con Colombia, Venezuela y Ecuador, que también mantenían una estructura de esclavitud. A medida que el siglo XIX avanzaba, las ideas liberales y abolicionistas se propagaron por toda Latinoamérica, influenciadas por el movimiento abolicionista de Estados Unidos, Europa y Haití en Panamá. Los abolicionistas comenzaron a cuestionar la moralidad de la esclavitud, denunciando la explotación brutal de los afrodescendientes y sus condiciones de vida inhumanas. El desarrollo de estas ideas abolicionistas se vio fortalecido por el contexto internacional y la creciente presión económica y moral que surgían a favor de la libertad. El abolicionismo en Panamá
consistió en una serie de esfuerzos sociales y políticos para poner el fin a la esclavitud y otorgar derechos liberales a los afrodescendientes. La presencia de los intelectuales políticos liberales, así como de la comunidad afrodescendiente y de personas que escapaban de la esclavitud, contribuyó al crecimiento del movimiento. Los abolicionistas sostenían que la esclavitud no era moralmente indefendible, sino también un obstáculo para el desarrollo económico y social de la nación. La esclavitud representaba una herencia colonial que perpetuaba la desigualdad y el atraso en un momento en el que el país buscaba modernizarse. Además, el tránsito creciente por el Istmo de Panamá vio el auge de la fiebre del oro en California en 1848 y el inicio de la construcción del ferrocarril transísmico en 1850 también influyeron en la opinión pública. Estos eventos generaron nuevas oportunidades económicas y exigieron una mayor interacción de la mano de obra, lo cual empujó a reconsiderar el sistema esclavista. El contrato con los trabajadores libres promoviente de las diversas partes del mundo también incentivó una visión crítica en la esclavitud. El periodo evolucionista. Entre las luchas más significativas del evolucionismo en Panamá destacan el movimiento social y resistencia de los afrodescendientes. Desde la época colonial existieron numerosas formas de resistencia. Entre las personas esclavizadas, desde el cimarronaje hasta las revueltas y el establecimiento de las comunidades libres o palenques en áreas remotas. Los afrodescendientes se organizaron y establecieron una red de apoyo que fomentaba la resistencia y luchaban por la libertad. Esta comunidad cimarrona se convirtieron en un símbolo de resistencia y libertad y jugaron un papel importante en la perseverancia de la identidad afrodescendiente en Panamá. Sectores liberales y progresistas. Los sectores liberales y progresistas de Panamá, así como la región de la Nueva Granada, en la cual formaba parte de Panamá en este momento, comenzaron a abogar por la abolición de la esclavitud como parte de su programa de reforma. Argumentaban que la esclavitud era compatible con los ideales liberales y el progreso, que el país debía liberarse de las cadenas del colonialismo que aún subsistían de la explotación de las personas esclavizadas. Iniciativas legales. En 1849 la Asamblea de la Nueva Granada, hoy Colombia, comenzó a debatir propuestas de abolición y libertad gradual para las personas esclavizadas. Finalmente, el 21 de mayo de 1851 se promulgó la ley que abolía la esclavitud en todo el territorio de la Nueva Granada, incluyendo Panamá. Esta medida legal presentó una victoria significativa para los abolicionistas y fue resultado de años de presión social y de cambio ideológico en la región. Culminación del periodo abolicionista. El periodo abolicionista culminó oficialmente el 21 de mayo de 1851, cuando el Congreso de la Nueva Granada, de la cual Panamá era departamento, decretó la abolición de la esclavitud en todo el territorio. Esta decisión fue resultado de un largo proceso de lucha y resistencia, tanto de las personas esclavizadas como de los sectores abolicionistas, que apoyaban su libertad. La ley garantizaba la empatización total de los esclavizados y establecía medidas para integrarlos en la sociedad como ciudadanos libres.